Guía de práctica clínica, falla cardíaca. A continuación presentaremos las recomendaciones escogidas para proceso de adopción e implementación de la guía de práctica clínica emitida por el Ministerio de Salud Nacional de la República de Colombia. Esta guía fue publicada en el año 2016 y hasta la fecha no hay nueva renovación. La guía de práctica clínica de falla cardíaca se divide en tres grandes capítulos: recomendaciones de diagnóstico, recomendaciones de tratamiento y recomendaciones de rehabilitación. Empezaremos con aquellas recomendaciones de diagnóstico. Se debe aclarar que la presente guía hace énfasis en las recomendaciones acerca de los diferentes actos de abordaje del diagnóstico, más no se constituye como un flujograma acerca de fisiopatología o de procesos de morbilidad relacionados con la guía de falla cardíaca. Recomendaciones de diagnóstico. Como laboratorio de diagnóstico, se recomienda el péptido natriurético tipo B con un punto de corte de 100 picogramos sobre mililitro o el PRO-BNP con un corte de 300 picogramos mililitros en pacientes mayores de 18 años que consultan a un servicio de urgencias o aquellos pacientes hospitalizados en una unidad de cuidados especiales que presenten signos o síntomas subjetivos de falla cardíaca. También aquellos pacientes que presenten síntomas, se puede utilizar el péptido natriurético tipo B con un corte de 100 picogramos mililitro. Se recomienda utilizar el péptido natriurético tipo B para tamización de disfunción ventricular izquierda en todo paciente mayor de 40 años con al menos un factor de riesgo cardiovascular, definido como la presencia de hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, enfermedad coronario-vascular periférica, diabetes, arritmias o enfermedad valvular. Los pacientes con valores mayores a 50 picogramos mililitro deben ser llevados a toma de ecocardiografía y valoración especializada en caso de ser necesario. Por otra parte, se recomienda realizar una resonancia magnética cardíaca en todo aquel paciente mayor de 18 años con síndrome de falla cardíaca de etiología no isquémica si con la historia clínica y el ecocardiograma no se ha precisado la etiología. Se recomienda la realización de angiografía coronaria invasiva en pacientes con falla cardíaca y sospecha de enfermedad coronaria que sean potencialmente candidatos a revascularización miocárdica. La guía de práctica clínica no recomienda la realización de métodos con imágenes de viabilidad miocárdica para definir la necesidad de revascularización en pacientes mayores de 18 años con falla cardíaca avanzada de etiología isquémica con una fracción de eyección menor del 35%. Capítulo 2. Recomendaciones de tratamiento. La guía de práctica clínica, en su segundo capítulo, nos recomienda considerar ventilación mecánica no invasiva como ayuda al tratamiento estándar para disminuir la disnea o acidemia en caso de que no haya una mejoría de un tratamiento o abordaje farmacológico inicial. Se recomienda el uso de diuréticos de asa por vía endovenosa para pacientes con falla cardíaca aguda con síntomas y signos congestivos. Se debe tener una vigilancia estricta tanto de función renal como de electrolitos. Se recomienda el uso de diuréticos de asa, como la furosemida, en bolos intravenosos sobre la infusión. Se sugiere la utilización de nitroprusiato en pacientes mayores de 18 años con síndrome de falla cardíaca agudo sin hipotensión, además del manejo estándar para la mejoría de parámetros hemodinámicos. Se sugiere la utilización de nitroglicerina en pacientes mayores de 18 años con síndrome de falla cardíaca aguda sin hipotensión para mejoría de la disnea.
Se consideran como puntos de buena práctica clínica el requerimiento de vasopresores. Se debe usar la noradrenalina en lugar de la dopamina para disminuir la mortalidad y el riesgo de arritmias. Se sugiere el uso de inotrópicos en pacientes con falla cardíaca descompensada y signos de hipoperfusión, hipotensión, acidosis metabólica y choque y con causas potencialmente reversibles de la descompensación para mejorar las variables hemodinámicas mientras se evitan otras terapéuticas y se permite la recuperación del paciente. Se recomienda continuar el tratamiento beta-bloqueador en pacientes con falla cardíaca crónica que reciben este tipo de medicamentos y presentan una descompensación aguda, a menos de que presenten hipotensión, bloqueo auriculoventricular avanzado o bradicardia. El uso de catéter de arteria pulmonar en pacientes con choque cardiogénico refractario a terapia médica, soporte inotrópico y soporte ventricular o candidato a trasplante cardíaco. Se recomienda el uso de inhibidores de la hormona convertidora de angiotensina en pacientes con falla cardíaca estadio B para disminuir la progresión de la falla cardíaca. Se recomienda el uso de inhibidores de la hormona convertidora de angiotensina o bloqueadores del receptor de angiotensina en pacientes postinfarto con disfunción ventricular asintomática para disminuir progresión de la falla cardíaca. Por otra parte, se recomienda el uso de betabloqueadores en pacientes con falla cardíaca estadio B para reducir la mortalidad. Se recomienda la implantación de un cardiodesfibrilador implantable para reducir la mortalidad en pacientes con falla cardíaca de origen isquémico, clasificación B, en terapia farmacológica óptima, con una fracción de eyección del menor de 35%, 40 días después de un infarto o 3 meses después de un procedimiento de revascularización miocárdica con una expectativa de vida mayor a 1 año y con un buen estado funcional. Se recomienda la restricción de sal entre 3 a 5 gramos día y de líquidos entre 1.5 a 2 litros en pacientes con falla cardíaca clase funcional NIHA 3 a 4 para mejorar los signos y síntomas congestivos y disminuir las hospitalizaciones. El uso de betabloqueadores de los pacientes con falla cardíaca estadio C o D para disminuir la mortalidad, las hospitalizaciones y evitar el deterioro funcional también se encuentra recomendado. Se recomienda el uso de alguno de los betabloqueadores disponibles en el mercado, tales como carvedilol, metoprolol succinato, bisoprolol o nebivolol en pacientes con falla cardíaca o fibrilación o fracción de eyección menor o igual al 40% en dosis a intervalos recomendados. Se recomienda el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes con falla cardíaca tipo C y D con fracción de eyección menor del 35%. En los pacientes que no toleran el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, se recomienda los ARA2 o bloqueadores del receptor de angiotensina. Se sugiere el uso simultáneo de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores del receptor de angiotensina en pacientes que continúan sintomáticos y no toleren los antialdosterónicos. Esta terapia debe ser realizada por grupos especializados en manejo de falla cardíaca. Se sugiere el uso de diuréticos de ACE en pacientes con síndrome de falla cardíaca con síntomas congestivos para evitar empeoramiento de la falla cardíaca, mejorar los síntomas congestivos y posiblemente reducir la mortalidad. Se recomienda la utilización de medicamentos antialdosterónicos en pacientes con falla cardíaca NIHA clasificación 2 a 4 con fracciones de eyección menor de 40% para disminuir la mortalidad global y por lo tanto la incidencia de hospitalización debido a cualquier causa en pacientes con filtración glomerular mayor a 30 mililitros minuto y potasio menor de 5 mil equivalente litro.
Los pacientes con falla cardíaca NIHA 2 deben tener historia previa de hospitalización por causa cardiovascular o niveles elevados de BNP. El uso de digitálicos en pacientes con falla cardíaca NIHA 2 a 4 con fracción menor de eyección del 40% que han presentado respuesta insuficiente o intolerancia al tratamiento convencional de primera línea se encuentran recomendados. Todo ello para disminuir la tasa de hospitalización debido a cualquier causa. No se ha visto que mejore la tasa de mortalidad. Se sugiere la utilización de trimetazidina en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección menor del 40%. De etiología isquémica para disminuir la tasa de hospitalización debido a causa cardiovascular, mejorar el estado y funcionar la calidad de vida. Se recomienda la utilización de ivabradina en pacientes con falla cardíaca NIHA 2 a 4 con fracción de eyección menor del 40% con intolerancia a los betabloqueadores o con frecuencia cardíaca en reposo mayor a 70 latidos por minuto a pesar de su utilización, con el objetivo de disminuir hospitalización por causa cardiovascular o todas las causas diferenciales. Se sugiere la utilización de la combinación de dinitrato de isosorbide con asociación con hidralazina en todo aquello paciente en clasificación NIHA 3 a 4 con fracción de eyección menor del 40%. Cuando hayan presentado una respuesta insuficiente o intolerancia al tratamiento convencional de primera línea y para disminuir la mortalidad por cualquier causa. En pacientes de raza afrodescendiente con falla cardíaca NIHA 3 a 4 con fracción menor del 40%, se hayan beneficiados en la utilización de la asociación de nitrato isosorbide hidralazina. Se sugiere el uso de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección mayor del 40% para disminuir la mortalidad. La implantación de dispositivo para terapia de resincronización con o sin cardiofibrilador implantable en pacientes mayores de 18 años con síndrome de falla cardíaca en ritmo sinusal en estadio funcional NIHA 2, a pesar del manejo médico óptimo que al menos incluya IECAS o ARA2, betabloqueador antialdosterónico y diurético con un QRS mayor de 120 milisegundos por bloqueo de rama izquierda del haz de His y una fracción eyección de 35%. También la utilización de dispositivo para terapia de resincronización con o sin cardiofibrilador implantable se encuentra recomendado en todo aquel paciente mayor de 18 años con síndrome de falla cardíaca en ritmo sinusal en paciente funcional NIHA 3 o 4 ambulatorio, a pesar del manejo médico óptimo que al menos incluya IECAS o ARA2, betabloqueador, espirolactona y diurético, con una duración del QRS mayor a 20 milisegundos por bloqueo de rama izquierda de haz de His, diámetro diastólico del ventrículo izquierdo de 55 milímetros y fracción de eyección menor del 35%. La implantación del dispositivo para terapia de resincronización también se encuentra disponible en todo aquel paciente mayor de 18 años con síndrome de falla cardíaca en estadios funcionales avanzados 3 y 4 ambulatorio, a pesar del manejo médico óptimo que incluya IECAS y ARA2, betabloqueador, esulactona, diurético y cualquier relacionado con la recomendación anterior, que además cuenten con un ritmo de fibrilación auricular diagnosticado, con un QRS mayor a 120 milisegundos y fracción de eyección menor al 35% para disminuir el deterioro del estado funcional y riesgo de hospitalización por falla cardíaca. La resincronización en pacientes mayores de 18 años con síndrome de falla cardíaca con fracción de eyección menor de 50% con indicación para la implantación de marcapasos definitivo o portadores de marcapasos definitivo que requieran cambio de dispositivo con estimulación esperada
o registrada mayor del 40% para disminuir la tasa de hospitalización y la consulta urgente por falla cardíaca. Igual, y teniendo en cuenta la recomendación anterior, la terapia de resincronización también se debe utilizar en aquel paciente que cumpla los requisitos que se evidenciaron en la recomendación enunciada anteriormente para evitar la tasa de hospitalización del deterioro de la clase funcional en un periodo comprendido entre los 12 a 24 meses. Como punto de buena práctica clínica se recomienda la implantación de un cardiofibrilador implantable en pacientes mayores de 18 años con falla cardíaca avanzada en ese estado funcional NIHA 2 a 3 con cardiopatía no isquémica, fracción de eyección del 35%, con al menos 3 meses de manejo médico óptimo que al menos incluya IECA, ARA2, bloqueador, esfilactona, diurético, con al menos 3 o menos comorbilidades para disminuir la mortalidad a 24 meses. Se consideran comorbilidades aquellas como la clase funcional NIHA mayor a 2, diabetes mellitus, fibrilación auricular, enfermedad arterial oclusiva crónica, enfermedad cerebral previa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, falla renal y síncope de causa no cardiogénica. La recomendación de implantación de un CDI en pacientes mayores de 18 años con falla cardíaca con historia de muerte súbita, síncope no explicado o arritmia ventricular con inestabilidad hemodinámica para disminuir la mortalidad de 12 a 24 meses, también lo enuncia como recomendación la presente guía. Se recomienda la terapia con cardiofibrilador implantable en aquel paciente con falla cardíaca que fuese producido por un infarto agudo del miocardio con una fracción de eyección menor o igual al 40%, medida al menos 30 días después del infarto o después de los 90 días de la revascularización miocárdica para disminuir la mortalidad a largo plazo. La revascularización miocárdica en paciente mayor de 18 años con falla cardíaca avanzada de etiología isquémica con fracción de eyección menor del 35% se recomienda para mejorar la clase funcional por disminuir los episodios de angina con base en el criterio clínico, la anatomía coronaria, presencia de comorbilidades, preferencias del paciente y la consulta conjunta del cirujano cardiovascular y el cardiólogo intervencionista. Se recomienda la implementación de una estrategia de manejo y seguimiento ambulatorio con un equipo multidisciplinario, tipo clínica de falla cardíaca en pacientes mayores de 18 años con síndrome de falla cardíaca en estadio funcional 3 o 4, con el fin de disminuir el desenlace de mortalidad y hospitalización por falla a 12 meses próximos. En pacientes con dificultades de ingreso a un programa institucional, se recomienda un programa MAPA o un programa de monitoreo ambulatorio. Recomendaciones adicionales. No se recomienda la cirugía valvular, anuloplastia o plastia valvular adicional a la terapia médica estándar en aquellos pacientes con falla cardíaca avanzada y regurgitación mitral funcional con fracción de eyección menor del 25%. No se sugiere la administración de inotrópicos intravenosos en forma periódica en los pacientes con falla cardíaca avanzada para disminuir la mortalidad, capacidad funcional ni la calidad de vida. Se sugiere la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular como terapia de destino en pacientes mayores de 18 años con falla cardíaca estadio 4 o cualquier avanzado con una terapéutica médica preestablecida. Pacientes no candidatos a trasplante cardíaco dependientes de soporte inotrópico intravenoso o consumo pico de oxígeno menor de 14 mililitros kilo
minuto o con fracción de eyección de 25%, cuya experiencia de vida no esté afectada por otra patología definida por un grupo multidisciplinario con experticia en soporte mecánico ventricular definido por el Ministerio de Salud para tal fin. Capítulo 3. Recomendaciones de rehabilitación. Pese a que consideramos que nuestra institución posee unidades de cuidado intensivo para rehabilitación y prevención secundaria, es importante tener en cuenta ciertas estrategias para plantearlas al paciente, al equipo terapéutico y a los aseguradores, con el fin único de garantizar una continuidad de la mejoría y disminuir la mortalidad dentro de los próximos 12 a 14 meses. En las recomendaciones de rehabilitación, la presente guía recomienda que en pacientes con falla cardíaca sistólica con fracción de eyección menor de del 40%, con una función clase 2 a 4, se debe realizar prueba de caminata de 6 minutos o pruebas de esfuerzo cardiopulmonar para evaluar la capacidad física y predecir hospitalizaciones y muerte por todas las causas de acuerdo a las condiciones particulares de cada paciente. Debe haber un ejercicio aeróbico regular y supervisado en pacientes con las características clínicas anteriormente enunciadas con el fin de disminuir las hospitalizaciones por falla cardíaca. Se recomienda el ejercicio aeróbico regular y supervisado en paciente con falla cardíaca estable, con fracción de eyección disminuida y clase funcional entre 2 a 3 para mejorar la calidad de vida por falla cardíaca. El ejercicio aeróbico regular y supervisado en pacientes con falla cardíaca estables con fracción de eyección preservada y clase funcional 2 a 4 para mejorar la calidad de vida y capacidad funcional podría beneficiar al paciente. Se sugiere ejercicio aeróbico a intervalos supervisados en pacientes con falla cardíaca que lo toleren para mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida. Otras recomendaciones de rehabilitación nos indican que realizar actividad aeróbico a intervalos supervisados disminuye la capacidad funcional y la calidad de vida. Se recomienda realizar ejercicio aeróbico supervisado a intensidad moderada y vigorosa, de acuerdo con la tolerancia en pacientes con falla cardíaca, para mejorar la capacidad funcional sin aumentar el riesgo de muerte, hospitalizaciones ni disminución de la adherencia. Se recomienda realizar ejercicio supervisado para mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida en pacientes con falla cardíaca estables, con cardiofibrilador implantable y o terapia de resincronización cardíaca sin que esto aumente el riesgo de descargas, mortalidad o de eventos adversos. Recomendaciones adicionales. Se recomienda realizar ejercicio supervisado para mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida en pacientes con falla cardíaca estables, con cardiofibrilador implantable o con terapia de resincronización. La realización de ejercicio en casa en pacientes con falla cardíaca para mejorar la capacidad funcional dirigido puede ser una opción cuando no tenga la capacidad para poder asistir a un centro de ejercicio supervisado o una unidad de rehabilitación de falla cardíaca. Se sugiere en pacientes con falla cardíaca realizar ejercicio como parte de un programa integral en lugar de solo ejercicio cuando haya la posibilidad de contar con un equipo de apoyo integral. La educación e intervenciones psicosociales para mejorar la calidad de vida y hospitalizaciones son fundamentales para lograr una inserción y una buena calidad de vida del paciente con falla cardíaca. Se recomienda la evaluación de la calidad de vida con las escalas de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire o Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire en pacientes adultos con falla cardíaca. El cuestionario de cardiopatía de Kansas City es un cuestionario de 23 puntos en el cual tiene unas subescalas que evalúan las limitaciones físicas, síntomas, calidad de vida, limitaciones sociales. Se debe tomar como línea de base y cortes a los 3, 6, 9, 12 meses y anualmente hasta los 4 años. Tiene un puntaje de 0 a 100.
Aquellos puntajes más altos indican un mejor estado de salud del paciente y una diferencia mayor o igual a 5 puntos se considera clínicamente significativa. Trabajamos con el corazón. Invitamos a escuchar el siguiente podcast en nuestro canal de Spotify. Muchas gracias.